¿Te imaginas que tu destino dependa de una puerta, y de una mujer que decide bajar unos escalones en lugar de cerrarlos? Porque eso fue exactamente lo que pasó una tarde en la colonia del Valle. Un muchacho flaco de 18 años, con una guitarra gastada y un cuaderno lleno de canciones, esperó durante horas sentado en la banqueta, con la misma terquedad con la que uno se aferra a lo último que le queda. Y cuando por fin lo escucharon, una sola frase lo cambió todo: tiene el don de Dios. Quédate, porque en esta historia no solo vas a ver cómo nació una carrera legendaria, vas a entender por qué, en el mundo real, a veces el talento no pierde por falta de talento, sino por falta de una sola oportunidad. Y también vas a descubrir algo que casi nadie ve: el momento exacto en el que Lola Beltrán se jugó su propia reputación por un desconocido, y la prueba silenciosa que le advirtió a Alberto Aguilera lo que venía después. Si te quedas hasta el final, te llevas una lección tan clara como incómoda. Hay puertas que no se abren con esperar tu turno, se abren cuando alguien decide, por fin, escucharte. Esa tarde, Lola Beltrán abrió la puerta de su casa y el aire de la calle le entró como una realidad que no se puede maquillar. Afuera, en la banqueta, estaba él. No era un admirador pidiendo un autógrafo ni un vecino curioso. Era un muchacho de ojos cansados y ropa sencilla, sentado con la espalda contra la pared, abrazando una guitarra como si fuera un salvavidas. A un lado tenía un cuaderno de hojas maltratadas, lleno de letras escritas a mano, con la urgencia de quien escribe porque no tiene otra forma de respirar. Su asistente ya le había dicho lo básico: señora, lleva horas aquí. No pide dinero. Solo 5 minutos. Dice que si usted lo escucha, no le vuelve a quitar el tiempo. Pero también dijo que no se va a ir hasta que usted lo oiga. En cualquier otro día, con cualquier otra persona, eso habría sido motivo para cerrar la puerta con seguro. Para llamar a alguien. Para no meterse en problemas. Pero algo en esa espera, en esa dignidad terca, en esa mirada de quien ya perdió casi todo menos la esperanza, detuvo a Lola en seco. Ella pudo haber hecho lo más fácil: no estoy, no puedo, vuelva otro día, háblele a mi gente. Pero en lugar de eso, bajó los escalones. Y ese detalle importa. Porque no fue una audición formal en un estudio con luces perfectas. No fue un escenario. No hubo aplausos preparados. Fue la calle. La banqueta. El silencio incómodo entre una institución de la música mexicana y un muchacho que apenas se sostenía. Lola se sentó ahí, a su lado, con la naturalidad de quien entiende la pobreza sin romantizarla. Lo miró, lo midió con los ojos, y le soltó una frase que parecía una sentencia: tienes 5 minutos. Canta. Era 1968, Ciudad de México. Y lo que Alberto Aguilera cantó en esos 5 minutos no solo le movió el piso a Lola Beltrán. Le movió el piso al futuro. Pero para entender por qué ese momento fue tan grande, primero hay que entender quién era Lola Beltrán en ese tiempo. No era una cantante famosa. Era otra cosa. Era una de esas figuras que no solo llenan teatros, moldean el gusto del país. Su voz no era un adorno en la radio, era parte de la identidad de México. Cuando ella cantaba, no cantaba una canción, cantaba una época. Y en 1968, su nombre no abría puertas, las puertas ya estaban abiertas para ella, y aún así, su presencia seguía imponiendo respeto. Había grabado, se había presentado en los espacios más importantes, había hecho cine, había tenido éxitos que la gente tarareaba sin darse cuenta, y sobre todo tenía algo que no se compra: credibilidad. En una industria donde todos prometen, Lola era de las pocas cuya palabra pesaba. Porque la industria musical de esa década tenía reglas duras, silenciosas y crueles. En los papeles se hablaba de talento, de disciplina, de darle una oportunidad a los nuevos. Pero en la vida real, el juego lo controlaban muy pocos. Las grandes disqueras dominaban lo que sonaba, lo que se programaba y lo que se volvía existente para el público. Si no estabas dentro del circuito, eras invisible. Podías cantar como Los Ángeles, pero si nadie con poder te volteaba a ver, no pasabas de ser otro muchacho con guitarra en una esquina. Las estaciones de radio apostaban por lo seguro, por lo ya firmado,
por lo que venía respaldado por alguien que pudiera sostener la inversión. Y por eso, la recomendación de una figura como Lola no era un comentario bonito. Era casi un pase de entrada. Cuando Lola recomendaba a alguien, las disqueras escuchaban porque sabían que ella no se prestaba a caprichos. Había visto pasar a cientos. Había trabajado con productores, directores, arreglistas, programadores. Tenía oído. Tenía instinto. Y, sobre todo, tenía ese tipo de autoridad que no se discute. En pocas palabras, si Lola decía escuchen a este muchacho, no era una sugerencia ligera. Era una apuesta. Y aquí viene lo más duro. Alberto Aguilera representaba exactamente el tipo de talento que el sistema estaba diseñado para borrar. No era el hijo de alguien importante. No era un joven con padrinos. No venía con estudios formales ni con una imagen pulida. Venía con hambre. Con calle. Con una guitarra barata. Con canciones nacidas de la necesidad. Había llegado desde Ciudad Juárez con lo que muchos llegan, una fe ingenua en que si eres bueno, te descubren. Pero la capital le enseñó rápido que la ciudad está llena de gente buena que nunca es descubierta. Miles. Quizá más. Muchachos y muchachas que creen que el talento puro basta hasta que se topan con la realidad, sin contactos, sin dinero, sin tiempo y sin un lugar donde dormir, la vida no te deja esperar a que llegue tu oportunidad. La vida te obliga a sobrevivir. Alberto aprendió a vivir en modo resistencia. Dormía donde podía, bancas, estaciones, rincones donde la policía no lo corriera. Había días en los que no comía bien, comía lo que alcanzaba. Y cuando conseguía trabajos ocasionales, lo que le pagaban apenas le servía para no caer. 15, 20, 30 pesos por un día entero de esfuerzo. Y con eso no se compra una puerta a la industria. Con eso apenas compras otro día. Y mientras tanto, el sueño seguía ahí, pero cada noche se volvía más pesado, porque la esperanza sin resultado se vuelve una carga. Lo más cruel es que, en esa época, grabar un demo decente costaba dinero que alguien como él simplemente no tenía. No era cuestión de trabaja más. Había un límite real. Y cuando vives al día, no existe el ahorro para el futuro como concepto bonito. Existe el comer hoy o no comer hoy. Y en ese contexto, Alberto estaba haciendo lo único que podía, escribir. Escribir en lo que encontrara. En servilletas, en hojas sueltas, en cualquier cuaderno barato que pudiera conseguir. No escribía por moda. Escribía porque necesitaba sacar algo de adentro. Porque si no lo sacaba, se le pudría por dentro. Y aquí aparece una verdad que casi nadie quiere aceptar: en la vida hay dos tipos de oportunidades. Las que consigues escalando paso a paso, como quien sube una escalera lenta, peldaño por peldaño, esperando que alguien te note. Y las que te cambian todo en un solo instante, porque una persona con poder decide apostarle a ti. La primera, para alguien que empieza desde cero absoluto, muchas veces es una trampa. Porque el sistema está hecho para que el de abajo siga abajo, te pide dinero para entrar, paciencia infinita para esperar, tiempo para hacer fila, estabilidad para no rendirte, cosas que los pobres no tienen en abundancia. La segunda oportunidad es distinta. No se gana con hacer todo bien, se gana con estar ahí, con insistir, con atreverse, con llegar a la persona correcta en el segundo correcto, y con el valor de exponerte al rechazo sin romperte. Alberto llevaba meses persiguiendo la primera, y chocando con paredes una y otra vez. Pero sin darse cuenta, estaba a minutos de encontrarse con la segunda. Y lo único que lo separaba de ser uno más era esto, que ese día no se levantó de la banqueta. Ahora, tampoco hay que imaginar a Lola como un ángel ingenuo que ayuda a cualquiera. No. Ella también vivía en un mundo duro. Recibía peticiones todo el tiempo. Cartas, visitas, conocidos que pedían favores, aspirantes que juraban que solo necesitaban 5 minutos. A fuerza de experiencia, había aprendido a filtrar, porque ayudar a todos es imposible. Y cuando eres figura pública, cada sí se convierte en una obligación que nunca termina.
Por eso, el detalle importante no es que Lola ayudara. El detalle importante es que dudó. 3 segundos. Una grieta en su rutina. Algo en la descripción del asistente, algo en el modo en que ese muchacho esperó sin hacer escándalo, sin exigir, sin gritar, la hizo pensar, ¿y si este no es otro más? ¿Y si este, de verdad, trae algo? Esa duda mínima fue la diferencia entre que Alberto terminara perdido en la estadística, o que su vida se partiera en dos. Y ese punto tiene todavía más peso cuando recuerdas algo: Lola Beltrán también había sido pobre. También había llegado con las manos vacías. También conocía el sabor de la necesidad. No por cuentos, por memoria. Y cuando alguien ha pasado por ahí, a veces puede reconocer a otro que está en el mismo borde. No por lástima, sino por intuición. Entonces, ahí estaban los dos en la banqueta. Ella con su nombre, su historia, su poder. Él con su guitarra vieja y su miedo temblándole en los dedos. Y cuando Lola le dijo canta, no le estaba regalando compasión. Le estaba poniendo una prueba, a ver si es cierto. Alberto sacó la guitarra de una funda de tela que ya había visto mejores días. La madera tenía marcas. Las cuerdas no eran nuevas. Y sus manos temblaban tanto que tardó en afinar, como si el cuerpo le estuviera recordando que esa era su única bala. Lola, con la atención fría de quien ha escuchado a cientos, notó algo que a muchos se les habría escapado: él afinaba de oído. Sin aparatos. Sin referencias externas. Solo con su oído y su intuición. Eso, para alguien con experiencia, ya decía mucho. No garantizaba nada, pero era una señal: ahí había sensibilidad real. Y entonces empezó a tocar. Lola escuchó una melodía con sabor a bolero, a tradición, a lo que el público ya amaba, pero con giros que no eran los de siempre. Había un aire distinto. Como si la canción supiera de dónde venía, pero no quisiera quedarse ahí. Alberto metía acordes inesperados, tensiones que no resolvía de inmediato, pequeñas decisiones que hacían que la melodía se sintiera viva. No sonaba como alguien copiando una fórmula. Sonaba como alguien que, sin saber la teoría, sabía exactamente lo que quería provocar. Y cuando cantó, al principio le tembló la voz. No porque no pudiera cantar, sino porque el miedo le estaba apretando el pecho. Pero bastaron unos segundos para que algo cambiara. La voz se le acomodó en el cuerpo. Y salió lo que Lola reconocería como una de las cosas más raras de encontrar: vulnerabilidad verdadera sin descontrol. Esa mezcla casi imposible entre emoción abierta y firmeza. El tipo de voz que no solo canta notas, cuenta una vida. La canción era No tengo dinero. Y sí, el tema del amor imposible entre alguien pobre y alguien rico ya existía en mil historias. Pero lo que hacía distinta esa canción no era la idea, era la forma. Alberto no cantaba en generalidades. No decía sufro, me duele, soy pobre. Pintaba imágenes simples, concretas, que te pegan porque son reales. Quise comprarte un ramo de rosas, pero no tenía dinero. Esa escena, esa vergüenza específica, esa impotencia exacta, dice más que 100 frases grandotas. Porque la gente no llora por conceptos, llora por detalles. Por momentos. Por cosas pequeñas que se sienten grandes cuando no las puedes dar. Y aquí está un principio que separa a los que solo cantan de los que quedan en la historia. Lo específico golpea más fuerte que lo abstracto. Un compositor común dice estoy triste. Un compositor que entiende la vida te dice me quedé mirando tu silla vacía, se me enfrió el café porque ya no volviste, te guardé la última tortilla por si regresabas. Eso es lo que hace que una historia sea universal, que se sienta personal. Alberto, sin escuela formal, sin maestros de lujo, lo entendía con el instinto de quien ha vivido cada palabra. Lola lo escuchó avanzar por estrofas y, antes de que terminara, ya estaba sintiendo algo raro, esa sensación incómoda de cuando te das cuenta de que estás frente a algo que no se fabrica. Algo que no se entrena con disciplina solamente. Algo que o lo traes o no lo traes. Cuando la canción terminó, hubo un silencio. Un silencio largo. Y para Alberto, acostumbrado a que el silencio fuera rechazo,
ese minuto se sintió como una caída al vacío. Porque él ya había visto esa escena. Cantas, terminas, nadie dice nada, y luego te despiden con una frase amable que en realidad significa no. Pero esta vez, el silencio era otra cosa. Lola no estaba pensando me gustó o no me gustó. Lola estaba calculando el peso de lo que acababa de escuchar. Porque en esa industria existía algo que no se dice en voz alta, el capital de recomendación. Es simple y brutal. Si tú, siendo alguien respetado, recomiendas a un nuevo talento y ese nuevo talento triunfa, tu palabra vale más. Te creen más. Te escuchan más. Pero si recomiendas a alguien y esa persona se cae, no solo se cae él. Te arrastra un pedazo de reputación. Y en un ambiente de egos y negocios, perder credibilidad es perder poder. Lola había recomendado antes. Había acertado. Pero cada recomendación era como firmar un cheque con tu nombre. Y ahora tenía enfrente a un muchacho con ropa gastada, zapatos viejos y una guitarra barata. Ella sabía algo que a los románticos se les olvida, el talento es solo el inicio. La industria puede romper a alguien con talento si ese alguien no tiene resistencia. Si no tiene cabeza. Si no aguanta humillaciones, esperas, desprecios, pruebas disfrazadas de rechazos. Lola estaba midiendo no solo si Alberto podía cantar, sino si podía sobrevivir. Lo miró con la misma seriedad con la que se mira un destino. Y entonces, por fin, habló. Primero le hizo una pregunta que parecía sencilla, pero era una trampa inteligente. ¿Cuántas canciones más tienes como esa? No era curiosidad. Era ver si aquello era un golpe de suerte o si había un mundo detrás. Alberto, con manos todavía temblorosas, abrió su cuaderno. Y no era un cuaderno bonito. Era un cuaderno que había aguantado calle. Páginas dobladas, letras apretadas, tachones, versos reescritos, manchas pequeñas de vida real. Lola tomó ese cuaderno y empezó a leer. Y lo que vio la terminó de convencer, no por una frase perfecta, sino por algo más profundo. Había volumen, había variedad, había una necesidad genuina de crear. No eran 30 copias del mismo dolor con distinto título. Eran miradas distintas de la misma vida. Y eso, para alguien como Lola, significaba una cosa, este muchacho no estaba probando suerte. Este muchacho estaba hecho para escribir. No quería ser famoso y eligió la música como atajo. Necesitaba la música como forma de existir. Y la diferencia entre esos dos tipos de personas es enorme. El que solo quiere fama se quiebra cuando no llega rápido. El que necesita crear sigue escribiendo aunque lo ignoren, aunque no coma, aunque lo corran, aunque le cierren puertas. Lola cerró el cuaderno con calma, se lo devolvió, y entonces dijo las palabras que Alberto escucharía como si fueran una llave cayendo en la mano de alguien que llevaba años encerrado. Mañana a las 10 de la mañana vas a ir a los estudios de Musar, en Insurgentes. Vas a preguntar por el productor Andrés Puig. Y le vas a decir que Lola Beltrán te mandó para que escuche tus canciones. Él es de los mejores. Si te firma, tienes carrera. Alberto se quedó congelado. Porque una cosa es soñar con algún día, y otra es que alguien te ponga la oportunidad en la cara con hora y dirección. Intentó agradecer, pero la garganta no le obedecía. Y Lola, como quien sabe que el mundo no perdona la ingenuidad, le añadió algo todavía más valioso que el contacto, le explicó el juego. Cuando llegues, probablemente te van a hacer esperar. Te van a probar. Puede que te interrumpan a la mitad. Puede que te digan que vuelvas mañana. No te confundas. Hay obstáculos que no son, no. Son filtros. Quieren ver si te quiebras. Y ese consejo, dicho así, sencillo, directo, era una lección de vida. Porque mucha gente talentosa se va justo en la prueba. Confunden la primera barrera con el final. Y no lo es. A veces, la puerta está ahí, pero te obligan a tocarla 20 veces para ver si de verdad la quieres. Esa noche, Alberto no durmió como se duerme normalmente. Durmió a ratos. Con la cabeza encendida.
repitiendo mentalmente cada detalle, Musar. Insurgentes. 10 de la mañana. Andrés Puig. Dile que Lola me mandó. Y a la vez, un miedo brutal, y si llego y se burlan, y si piensan que estoy mintiendo, y si Lola se equivoca, y si esta es la última oportunidad que tendré en mi vida. Porque cuando vienes de la nada, una oportunidad no es una oportunidad bonita. Es un riesgo. Es esperanza y amenaza al mismo tiempo. Al día siguiente, Alberto llegó antes. Mucho antes. No por ansiedad solamente, sino porque no se podía dar el lujo de fallar por algo tan simple como un retraso. Llegó a las 8 de la mañana, 2 horas antes, y se plantó ahí como se planta quien sabe que la vida no te avisa 2 veces. Afuera de los estudios, el movimiento era distinto. No era la banqueta de una casa. Era un lugar donde se movían músicos, asistentes, gente con prisa, voces que parecían tener cosas importantes que hacer. Y en medio de eso, él, un joven con su guitarra, su cuaderno y una frase como contraseña, Lola Beltrán me mandó. Lo hicieron esperar. Tal cual. Primero en recepción, sentado en una silla dura, viendo entrar y salir gente. Las horas pasaron lento. Luego le dijeron que el productor estaba ocupado, que no lo podía ver. Después le soltaron la frase que mata sueños, regresa mañana. Y ahí, justo ahí, se rompían muchos. Porque es humillante. Porque te sientes invisible. Porque piensas, me están corriendo con educación. Pero Alberto recordó lo que Lola le había dicho. No te confundas. Filtro. Así que no se movió. Se quedó sentado. Con la guitarra al lado. Sin reclamar. Sin armar escándalo. Aguantando. Y a medida que el día avanzaba, la espera se volvió una especie de batalla interna. Hambre. Cansancio. Vergüenza. La gente lo miraba como se mira a alguien que estorba. Pero él se sostuvo, porque cuando tu vida depende de una puerta, la dignidad se vuelve resistencia silenciosa. Ya entrada la tarde, por fin lo llamaron. A ver. Pasa. Una sala pequeña. Paredes que habían escuchado a muchos. Un ambiente frío, práctico. Y entonces apareció Andrés Puig. No con aplausos. No con una sonrisa amable. Con mirada de productor, esa mirada que escanea, que calcula, que no regala nada. Alberto se sentó o se paró, según le indicaron, acomodó la guitarra y empezó a tocar. Apenas iba por una canción cuando Andrés levantó la mano. Ya es suficiente. El golpe fue instantáneo. Porque esa frase, dicha así, corta, seca, suena como sentencia. Alberto sintió que el piso se abría. El cuerpo le reaccionó antes que la mente, calor en la cara, frío en el estómago. Ya estuvo. Hasta aquí llegué. Ese pensamiento aparece rápido cuando has sido rechazado muchas veces. Pero en el mismo segundo, Andrés cambió el tono. No fue un discurso largo. No fue teatro. Fue una frase con una sonrisa breve, casi mínima, como de quien no quiere emocionarse demasiado, suficiente para saber que Lola tenía razón. Vamos a grabar. Firmamos mañana. Y en ese instante, la vida de Alberto Aguilera se partió en dos. Lo que ocurrió ahí es el ejemplo perfecto de cómo una sola persona con poder, cuando decide usarlo, puede rescatar a alguien que el sistema ya había descartado. Porque Alberto no ganó por ser el más conectado. Ganó porque alguien escuchó. Primero Lola, y luego Andrés. Y esa cadena rara, esa alineación de oído y voluntad, lo sacó del lugar donde miles se quedan. A partir de ahí, el mundo empezó a cambiar de color. No de golpe mágico, sino con pasos concretos, contrato, grabación, decisiones, ensayo, disciplina, presión. Y también apareció el nombre que el público conocería, Juan Gabriel. Un nombre que no era solo un alias, era una identidad nueva, una manera de presentarse al mundo con un sello propio. El primer disco salió tiempo después bajo sello Musar y el impacto fue real. No era el típico debut que pasa desapercibido.
Se vendió con fuerza para alguien que era, oficialmente, un desconocido. Y más importante que los números fue lo que esos números significaban: el público estaba respondiendo a algo que la industria subestimaba. Autenticidad. Emoción sin filtro. Letras que no se sentían fabricadas por comité. Canciones que hablaban de carencias, de amor, de dignidad herida, de ese orgullo del que no tiene nada pero aún así quiere dar. En una época donde muchos buscaban fórmulas seguras, Juan Gabriel llegó con otra cosa: verdad. Y esa verdad hizo algo que a los ejecutivos les incomoda admitir: cambió la idea de lo que se podía vender. Porque de pronto, un muchacho que no escondía su origen humilde estaba conquistando al país. No se disfrazó para encajar. No intentó cantar como los demás. No se acomodó en la plantilla del artista correcto. Hizo lo contrario: volvió su diferencia una fuerza. Convirtió su historia en materia prima. Y la gente lo sintió. Porque el público, aunque le quieran vender otra cosa, siempre reconoce cuando alguien está cantando desde un lugar real. Eso abrió puertas, sí. Pero también abrió imaginarios. Para muchísimos jóvenes que venían de la pobreza, Juan Gabriel se volvió una prueba viviente de que se puede, de que el talento puede encontrar camino, aunque, y esto es importante, no siempre lo encuentra solo. A veces necesita ese primer empujón. Ese primer te escucho. Ese primer yo me la juego por ti. Y aquí viene un giro que vuelve esta historia todavía más humana. Años después, cuando Juan Gabriel ya era una figura enorme, cuando ya no era el muchacho de la banqueta sino una superestrella con éxitos acumulados, la vida le dio la oportunidad de regresar al origen de su gratitud frente a cámaras. Se reencontró con Lola Beltrán en un programa de televisión, en 1982, en un momento que se quedó grabado en la memoria de mucha gente por lo que tuvo de simple y de verdadero. Imagina la escena. Luces de estudio, público, cámaras listas, un ambiente donde normalmente todo es controlado. Juan Gabriel entra, y la lógica del espectáculo diría que saluda al público, que juega con la cámara, que hace lo esperado. Pero no. Él caminó directo hacia Lola, como si el resto del mundo desapareciera. No le importó el aplauso, ni la producción, ni el tiempo al aire. Fue hacia ella con la urgencia de alguien que tenía una deuda emocional guardada por años. Y ahí, frente a todos, se arrodilló. No como show barato, sino como acto de gratitud que no cabe en palabras pequeñas. Se le quebró la voz. Se le salieron las lágrimas. Y le dijo, con la fuerza de quien sabe exactamente lo que está diciendo: todo lo que soy te lo debo a ti, por haber apostado por mí cuando nadie más lo haría. Ese momento no fue importante por lo dramático. Fue importante porque era verdad. Porque, por un instante, la televisión mostró algo que pocas veces muestra sin máscara: la cadena invisible de un destino. Lola lo levantó, lo abrazó, y respondió con la humildad de quien no quiere ponerse medallas: yo no hice nada. Tú traías un don. Yo solo abrí una puerta. Suena bonito. Y en parte lo es. Pero ambos sabían que no era toda la historia. Porque sí, el don existe. Pero también existe la injusticia silenciosa de los dones que se pierden en la calle, en la espera, en el hambre, en la falta de contactos. Hay miles de talentos que nunca llegan a ninguna parte no porque sean menos, sino porque nunca se toparon con alguien dispuesto a escucharlos de verdad. Y en esa verdad amarga está el peso real de lo que Lola hizo. No fue un favor. Fue una decisión que pudo cambiarlo todo, y que efectivamente lo cambió. La relación entre Lola Beltrán y Juan Gabriel no fue un saludo casual de gracias por ayudarme una vez. Se mantuvo cercana. Se volvió una especie de vínculo de respeto profundo. Ella era, para él, la figura que lo vio cuando todavía era invisible. Y él, para ella, era la prueba de que su instinto no estaba equivocado. Durante años, él la buscaba, le pedía consejo, la consultaba en momentos importantes. Ella, con ese orgullo que parece maternal sin ser condescendiente, lo acompañaba. Se sentaba en primera fila en conciertos clave, aplaudiendo con una emoción distinta, no la emoción de fan,
sino la emoción de quien vio nacer algo y después lo vio volverse gigante. Y cuando se hablaba de sus inicios, Juan Gabriel no lo ocultaba. No lo borraba. Al contrario. En entrevistas, una y otra vez, volvía a mencionar a Lola. No para hacer drama, sino porque era su verdad. Sin ella, probablemente habría regresado derrotado, o se habría perdido en la misma ciudad que se traga a los soñadores. Él lo sabía. Y por eso su gratitud no era un discurso bonito, era una memoria permanente. Ahora sí, aquí está la enseñanza que deja esta historia, y por eso vale la pena escucharla completa. El talento es necesario, pero casi nunca es suficiente. Y no es una frase para desanimarte, es una frase para abrirte los ojos. Lo que separa a muchos que triunfan de muchos que no, a veces no es el nivel de talento. Es una sola persona que decide usar su poder para abrir una puerta en el momento correcto. Lola pudo haber cerrado la puerta. Tenía razones. Estaba ocupada. Recibía peticiones todo el tiempo. No tenía obligación de nada. Pero bajó. Se sentó. Escuchó. Apostó. Y esa apuesta no solo cambió la vida de un muchacho, terminó influyendo en la música mexicana por décadas. Pero ojo, la lección no es siéntate en una banqueta y espera a que te descubran. No. La lección real es doble, y parece contradictoria, pero no lo es. Primera, trabaja en tu talento como si nadie fuera a ayudarte, porque si la oportunidad llega y no estás listo, se te va de las manos. Alberto estaba listo porque ya tenía canciones, porque ya había escrito, porque ya había vivido lo que cantaba. Segunda, ten el valor de crear tu propia oportunidad, aunque sea incómodo, aunque te puedan rechazar, aunque te dé vergüenza. Porque la alternativa es quedarte esperando en silencio, y la vida no siempre premia al que espera. A veces premia al que se atreve a tocar la puerta correcta, incluso cuando no lo invitaron. Y hay una tercera lección, igual de importante, pero esta va para quienes ya están del otro lado. Si algún día tienes poder, aunque sea poquito, úsalo bien. Porque abrir una puerta puede convertirse en un legado. Hoy, cuando mucha gente recuerda a Lola Beltrán, no solo recuerda su voz. También recuerda ese gesto, el de una mujer que decidió escuchar a un desconocido. Y en un mundo donde tantos prefieren mirar hacia otro lado, ese tipo de decisiones son las que se vuelven eternas. Si esta historia te dejó pensando, quédate con esto, tal vez tú eres Alberto en algún momento, y necesitas insistir un poco más. O tal vez, sin darte cuenta, tú puedes ser Lola para alguien, y no lo sabes todavía. Y ahí es donde la vida se pone seria, porque no siempre entendemos el peso que tiene escuchar a tiempo. Si quieres conocer más momentos como este, de esos que cambiaron carreras, canciones y destinos, suscríbete para seguir con estas historias. Y si te nace, deja un comentario contándome desde donde estás viendo este video, porque hay algo hermoso en imaginar que una decisión tomada en una banqueta en 1968 todavía viaja, décadas después, hasta la pantalla donde tú estás escuchando esto hoy.